Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a esta décima y última ya, oh qué pena, clase del curso de marketing online. Pero no os preocupéis porque después tendremos el curso intermedio y avanzado. Para crear precisamente esos cursos me interesa vuestro feedback, que me digáis cuáles de estas lecciones, de estas 10 lecciones que hemos tenido en este curso os han interesado más y cuáles queréis que explique más, que vaya un poco más allá para en los siguientes cursos pues hacer más hincapié, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a hablar pues de analítica web. Concretamente hablaremos sobre todo de Google Analytics porque es la mejor herramienta. Ya sabéis que hay muchas, pero esta es la que es gratuita, la puede tener todo el mundo, se puede instalar fácilmente y tiene una barbaridad de posibilidades y de opciones, con lo que es la que yo os recomiendo. Pero lo que vamos a explicar aquí, cierto que voy a poner algunas capturas de pantalla de Analytics, pero lo que vamos a explicar aquí se puede aplicar en cualquier tipo de herramienta. Todos los datos que vamos a hacer tracking, a través de que vamos a seguir, que vamos a analizar, en principio deberían estar en todas las plataformas y herramientas de analítica, ¿de acuerdo? Sea la de vuestro propio servidor, sea Analytics o sea cualquier otra herramienta de pago, ¿de acuerdo? Muy bien, pues hay 4 fases o 4 puntos clave, ¿de acuerdo?, que cualquier herramienta de Analytics va a darnos, va a ofrecernos. El primero es quién, es decir, cosas relacionadas con las visitas. ¿Quiénes son? Como decía la canción, ¿y quién es él? Bien, pues esto es precisamente lo que vamos a conseguir con estas herramientas. La primera, y es uno de los puntos clave, es temas demográficos, la edad y el sexo. Ya sabéis que Google tiene a su disposición Google Plus, que es la red social que no se utiliza demasiado como red social, al menos no entre el gran público, pero sí que es cierto que mucha gente está simplemente para beneficiarse del SEO o para tener esa identidad por si acaso le interesa que si alguien lo busca le encuentren a través de Google+. Bien, el caso es que cuando te das de alta introduces ciertos datos, entre ellos Google sabe si eres hombre, si eres mujer o incluso tus intereses. ¿Cómo sabe tus intereses? A través de los +1. Ya sabéis que es como el like, como el tweet, o da igual, o como el me gusta en Facebook. Y un +1 viene a ser eso. Yo estoy de acuerdo con eso. En el momento en el cual tú haces +1 a una página, por ejemplo, que va de animales, pues simplemente Google interpreta, perdón, que a ti te interesan los animales. Evidentemente no solo por un +1 o un +1, pero en ocasiones es así, simplemente si haces 3 o 4 veces likes a páginas dentro de una misma categoría, va a interpretar que tú tienes ese interés, sean los animales, sea el deporte, sea la nutrición, sea lo que sea. Con lo que después nosotros podemos saber de las visitas que hemos tenido en nuestra página web, qué intereses tienen ellos en Google Plus y qué edad, qué sexo tienen ellos a través de esa red social. ¿De acuerdo? Otro punto muy clave es la geografía. Nosotros podemos saber de dónde se conectan, en qué lugar viven esas, bueno, no sé si en qué lugar viven, pero al menos desde dónde se conectan. A nivel de país, a nivel de ciudad. Por ejemplo, aquí tenemos el gráfico de Google Analytics en cuanto a regiones. Veis ahí España y veis las burbujitas que indican tanto la cantidad, bueno, tanto la densidad como la cantidad. A través de, evidentemente, la burbujita, podéis ver si es una zona más amplia o una zona más específica. Y después dentro de esa zona, a través del color, podéis saber si hay más o menos gente conectándose. Por ejemplo, si es una burbuja de un color muy claro y muy ancha, o con un diámetro o con un perímetro muy elevado, podemos saber que en esa zona mucha gente te escucha, pero escampados. Están quizás ahí, no sé, si en Andalucía pues habría uno en Málaga, uno en Sevilla, uno en Córdoba. En cambio, si es una redondita más pequeñita, quiere decir que están todos concentrados en un punto. Pero después hay el tema del color, es cuánta gente hay dentro de esa burbujita. ¿De acuerdo? No es lo mismo que te escuchen uno de Málaga, uno de Córdoba, uno de Sevilla, que 100 en cada sitio. Con lo que, con este mapa, tenemos una aproximación fácil y rápida de saber precisamente desde dónde se conectan. Esto lo iré repitiendo a lo largo de esta clase. Es importantísimo saber interpretar estos datos para tomar acción. ¿Por qué digo esto? Porque si ahora ya sabemos, por ejemplo, a través de simplemente echar un vistazo a estos 3 puntos que estoy comentando ahora. Sabemos la edad de nuestro no cliente, pero al menos de nuestro visitante. Y sabemos que, por ejemplo, es una persona de 25 a 30 años. Sabemos el sexo, sabemos, por ejemplo, que es mujer. Y sabemos desde dónde se conecta.
En este caso vemos zona Barcelona, por ejemplo, zona Cataluña. Bien, pues en ese caso, si sabemos que son mujeres de 20 o de 25 a 30 años y están en esta zona, quizás deberíamos hacer una acción, por ejemplo, en Facebook o quizás en AdWords, mejor en Facebook en este caso, y fijémonos cómo vamos a integrar con lo que ya hemos aprendido en las otras lecciones una campaña, ¿por qué no?, de Facebook Ads. Una campaña de Facebook Ads que vaya dirigido a personas de esa edad, en este caso mujeres de 25 a 30 años y que estén en esta zona de aquí, que vivan en la zona de Barcelona. ¿Por qué? Porque si son precisamente esos los que han llegado a nosotros y los que están interesados en nuestra página web, ¿por qué no vamos precisamente a potenciar eso? Porque sabemos que es lo que funciona. O imaginémonos que por lo que sea, en Valencia, por ejemplo, tenemos mucha gente que se conecta desde ahí. Tenemos que indagar eso, tenemos que preguntarnos por qué. Igual somos un e-commerce que vende un producto que en Valencia ciudad pues no se encuentra. Puede ser por cualquier cosa. O a veces, quizás no en Valencia ciudad porque deben tener de todo, pero igual hay algunas zonas rurales, por ejemplo, que no tienen acceso a ese tipo de producto porque no hay tiendas y entonces nuestro, por ejemplo, e-commerce pues se puede beneficiar de eso. Pues perfecto, lo que tenemos que hacer es aprovechar eso y buscar un canal para llegar precisamente, ojo, un canal que puede ser online o offline. No hace falta que sea nada online. Si la herramienta de Analytics nos dice que ese es nuestro público, igual lo que deberíamos hacer es algún canal tradicional de comunicación, por ejemplo, folletos. Igual resulta que hemos descubierto que en zonas rurales somos muy buenos porque la gente, como no puede comprarlo en tienda, tiene que ir a internet y pedirlo, pues ¿por qué no vamos a hacer un buzoneo por las zonas rurales para repartir y que nos conozcan nuestro web, nuestro e-commerce que les va a mandar los productos a la puerta de su casa? ¿De acuerdo? La idea es siempre analizar el por qué y decidir algo, porque es que si no decidimos nada no hace falta empezar en un primer lugar y ya no hace falta analizar los datos. Otro punto clave es el tema de la tecnología. Tecnología se refiere a qué dispositivo, qué sistema operativo, qué tipo de ordenador está utilizando esas visitas. Están utilizando esas visitas. Por ejemplo, aquí vemos sistemas operativos, sistemas navegadores. Vemos Chrome, vemos Safari, vemos Android y nos dice el porcentaje de el número de visitas y el porcentaje de esas visitas respecto al total. Bien, pues en este caso vemos que la mayoría de gente se conecta con Chrome, después Safari, después Android, después Explorer, Firefox. ¿Esto por qué es importante? Porque tenemos que ver cómo se ve nuestra página web con todos esos navegadores. Y en el caso que hay alguno que vemos que no tiene éxito, igual resulta que tiene algún problema en nuestra página. Igual resulta que con ese navegador o con esa resolución o con ese tipo de monitor o con ese tipo de dispositivo, porque ojo, aquí vamos sistemas operativos, navegadores, pero podríamos pedir todo lo que quisiéramos a nivel tecnológico. ¿De qué tamaño son las pantallas con las que nos ven? Esto es muy interesante, porque así puedes saber puedes echar un vistazo a ver si nos están viendo bien con ese tipo de pantalla. Echar un vistazo a ver si realmente ese tipo de pantalla se muestra en la web. Ojo, porque muchas veces pasa que simplemente vemos la web en nuestra pantalla y como la vemos bien ahí, pues no hay problema. Pero deberíamos verla con muchas otras pantallas para ver si realmente funciona. ¿De acuerdo? Ya, muy importante esto. También podemos ver el sistema operativo, como decíamos. Podemos ver si se conectan desde Apple, desde Android, desde un dispositivo como un tablet, desde un dispositivo como un iPhone, o sea, como un smartphone, desde un ordenador de sobremesa, desde una pantalla grande. Es decir, podemos verlo todo. ¿Y qué es lo que tenemos que ver? ¿Dónde somos fuertes? En visitas. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos que tener perfecto. No puede ser que tengamos un 60% de las visitas, por ejemplo, desde móvil y que resulta que nuestra web no sea responsive. Bueno, esto dudo que vaya a pasar ahora porque ya sabéis que Google ahora penaliza las páginas web que no tienen la versión responsive o la versión adaptada para móviles, con lo que ya no tendréis ese tráfico, desaparecerá, ¿de acuerdo? O sea que muy importante tener esto clarísimo. Bien, esto era el ¿quién es él? Entonces, ¿de dónde es? Como dice la canción, una vez más. ¿Quién es él y de dónde es? ¿De dónde viene esta persona? Esto es clave. Es decir, de dónde viene no me refiero de qué región, en qué región está viviendo, sino quién lo ha traído a nuestra página web. ¿Cuál es la fuente? Es decir, ¿viene de otra página web que le han mencionado y ha enlazado nuestra web? ¿Viene de redes sociales? ¿Viene quizás de un mailing que hicimos? Es decir, la fuente es importantísima, saber de dónde. Y después, tan importante como la fuente, el medio. Estas dos, fuente y medio, son clave. La fuente ya lo tenemos claro, ¿de dónde?
viene de la página, viene de Twitter, viene de Facebook, viene de un correo que enviamos, viene de, da igual, de un foro, del foro tal que alguien preguntó y les enlazaron. Bien, pues eso sería la fuente. ¿Y el medio? ¿Qué es el medio? Claro, fijémonos, de una misma fuente puede venir por varias cosas. Por ejemplo, imaginémonos que viene de fuente Facebook o de fuente Twitter. Esto está clarísimo. Pero, ¿a través de qué medio? ¿Es porque nosotros hemos puesto ahí una actualización de estado y la persona, las visitas que nos siguen o los seguidores o alguien lo ha compartido y alguien ha hecho clic ahí en esa actualización de estado? Entonces ese medio serían visitas orgánicas, es decir, visitas naturales. Tú has ido ahí, vas poniendo contenido, la gente hace clic y ¡pum!, llega a nuestra página web. Pero también podría venir de la misma fuente, es decir, de Facebook, pero a través de un anuncio. Por ejemplo, podríamos haber hecho un Facebook Ads, ya sabéis cómo funciona, tenéis ahí el curso disponible, y a partir de ahí la gente dirá, mira, este anuncio, porque tú has segmentado, me interesa, hacen clic y visitan nuestra página. La misma fuente, distinto medio. Ya no es visita orgánica, es visita pagada, es una campaña, ¿de acuerdo? Esto también puede ser una página web. Imaginaros que la fuente es tuwebamiga.com. Bien, eso puede ser porque alguien ahí, por ejemplo, tiene un foro y alguien ha hablado de nosotros, o hemos dejado un comentario y nos han hecho clic en el enlace. Ya sabéis que a veces cuando dejas comentarios puedes dejar el enlace. Es de igual, o un foro o alguien escribe un artículo sobre nosotros. Y esa, miwebamiga.com, es la fuente. Pero ¿y el medio? En ese caso es orgánico. Pero ¿qué pasaría si nosotros pagamos por tener un enlace ahí, si pagamos por colocar un anuncio, una campaña de banners, etcétera? El medio ya ha cambiado. Ya no es una visita orgánica, es una visita pagada. Así pues, fuente y medio. Aquí, por ejemplo, podemos ver de una forma rápida que la mayoría de visitas viene de búsqueda orgánica. O búsqueda orgánica se refiere desde Google. Después, visitas directas. ¿Qué quiere decir una visita directa? Que escriben directamente lo que sea .com en el navegador y vienen de forma directa, sin pasar por otra página. O que nos tienen en marcadores y simplemente hacen clic y listos. Después hay la opción social, es decir, que vienen de redes sociales. Referral, que vienen de otra página web, etc. O email, por ejemplo, que hemos hecho un mailing, pues también lo tenemos ahí. Hemos hecho un mailing y, en este caso, 75 visitas vienen de ese correo electrónico, de ese newsletter. Otro punto muy clave es el tema de las campañas, que podemos, de dónde es, podemos saber exactamente de qué campañas. ¿Qué me refiero con esto? Imaginémonos que nosotros hacemos una campaña de email marketing, como veíamos en este caso, esto de estos 75. ¿Qué podemos hacer con esa? Porque claro, a nosotros nos interesará saber, aparte de que viene de email, de qué campaña en concreto viene, de qué newsletter viene. Imaginémonos que hacemos uno al mes. Bien, pues podemos crear una campaña para ese newsletter en Analytics y decirle, mira, ¿sabes qué? Sí, esto va a ser email, pero concretamente voy a querer saber que viene de tal newsletter específico, concreto, del newsletter de marzo, de abril, de septiembre, da igual. O de un newsletter concreto que hicimos para una ocasión especial. Por ejemplo, newsletter de, vuelta al cole. Imaginémonos que vendemos productos para chavales y vamos a hacer una oferta del tema de la vuelta al cole. Bueno, pues vamos a crear una campaña, y esto lo veis cómo se hace en el curso de Analytics, y simplemente le decís, todas las visitas que vengan de aquí, sí, se van a considerar desde la fuente email, pero también me interesa que digas que esto va a ser esta campaña, y esta campaña concretamente que la voy a lanzar tal día. Esto también lo podemos aplicar, por ejemplo, en una campaña de banners. Imaginémonos que tenemos una campaña que hacemos en una página web, cualquiera, miwebamiga.com, y ahí tenemos dos tipos de banners. Unos que se muestran en la home, arriba de todo, y unos que se muestran en las páginas interiores, en la sidebar, a la derecha. Claro, todo eso viene de la misma fuente. Todo eso viene del mismo medio. Todo es visitas de la misma página web y visitas todas pagadas. Es decir, misma fuente, mismo medio. ¿Cómo valoras tú si ha tenido más éxito ese banner superior en la home o esos banners más pequeñitos en las páginas interiores en la sidebar? Bien, pues eso lo puedes indicar de forma que después en campañas vas a poder ver si estas visitas vienen del banner superior o del banner del lateral. Y todo el resto es lo mismo, misma fuente, etc. Esto puede aplicarse a todo, incluso a enlaces de redes sociales. Puedes hacer que cuando compartas un enlace de redes sociales, si colocas esos parámetros de campaña,
es muy interesante porque entonces puedes fijar ahí, por ejemplo, imaginémonos que haces actualizaciones de estado por la mañana y por la noche. Bien, pues podrías taguear eso y entonces ver las campañas, qué éxito tienen las campañas de mañana y las campañas de noche. O sea, imaginaros el nivel de especificidad que podemos llegar a conseguir con las campañas. Es un tema extraordinario. Echad un vistazo al curso de Analytics porque ahí explico cómo hacer todo esto. Muy bien, ya hemos visto, volvemos a la canción y cómo es él, de dónde es, y en este caso, ¿a qué dedica el tiempo libre? Prácticamente, no exactamente, pero al menos podemos saber qué es lo que hace esta persona cuando viene en nuestra web. Es decir, ya sabemos quién viene, qué perfil tiene, sabemos desde dónde viene, quién lo ha dirigido, y ahora, una vez ya lo tenemos en nuestra página, podemos saber qué es lo que hace dentro de nuestra página. Podemos saber de todo. Podemos saber qué contenido visita, qué páginas visita. Podemos saber también cuánto rato está mirando cada página. Podemos saber cuántas páginas mira, de dónde a dónde va. ¿De acuerdo? Podemos saber el comportamiento, que al fin y al cabo es el qué hacen. En este caso, por ejemplo, hay un informe súper útil que es InPage Analytics, lo veis también en el curso. Y en este caso, fijaros lo que podemos llegar a saber. Esta es una página web, ya la conocemos, es la de mi mujer con la que hago pruebas. Y podéis ver ahí unos porcentajes. Podéis ver un 1,3%, un 8,1%, un 5%, un 5,3%, un 5,7%. ¿Veis todo eso? ¿Sabéis lo que es? Estos son los clics, el porcentaje de clics que hacen las visitas cuando visitan concretamente esa página web. Es decir, desde la home, cuando llegamos ahí, ¿cuánta gente hace clic? En este caso, fijémonos, el call to action tiene un 23%. El de echa un vistazo a nuestra tienda online tiene un 23%. O sea que eso quiere decir precisamente que la gente cuando va a la home, lo primero que hace es ir a la tienda. ¿Por qué? Evidentemente porque ahí hay un call to action. Pero fijémonos después, por ejemplo, cosas muy curiosas como el menú. El 5,7% va a costura creativa, dentro de cursos. El 4% siguiente va a patronaje. El 1,1% va a ganchillo y el 0,4% a punto. ¿Creéis que es por algo indeterminado? O sea, ¿y si por ejemplo, ahora giráramos el orden de esos menús? En lugar de colocar costura creativa al principio, lo coloco al final. ¿Qué podría pasar con esos datos? Bien, pues eso es precisamente lo que nos deja de hacer Analytics. Podemos saber si la gente hace clic ahí porque está ahí, porque es la primera opción o porque le interesa realmente. Ahora, si nosotros elegimos costura creativa y lo ponemos al final, hacemos un test A/B, podemos ver, atención, si la gente sigue haciendo clic en el primer menú, en ese caso imaginémonos que fuera patronaje, y ese es el que tiene más clics, o si por el contrario la gente sigue haciendo clic a costura creativa, aunque esté la última opción. Con lo que muy interesante este informe. Evidentemente esto lo vemos por cada página, esto es la home, pero por ejemplo aquí, una vez entramos dentro de la tienda, pues podemos ver, y fijémonos en este caso, lo curioso que hay aquí. El 16%, fijémonos en el orden, el 16% hace clic en la primera pestaña, el 28% en la segunda, un 4,2% en la tercera y un 31% en la cuarta. La primera es la tienda, producto en la tienda. La segunda son telas. La tercera son lanas y hilos y la cuarta son complementos para hacer manualidades. Es decir, que fijémonos que en este caso la última de todas es la que tiene más clics por encima de la primera, de la segunda y la tercera. O sea que a la gente realmente le interesa eso. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Una vez más, tomar acción. Quizás lo que podríamos hacer es colocar esa, que es la más interesante, la que la gente hace más clic en primera posición, para potenciar precisamente eso. ¿Por qué? Porque si la gente que llega, lo que le interesa, un 31% es eso, entonces lo que tenemos que hacer es, sin ninguna duda, facilitarlo al usuario. Usabilidad. Es lo que comentábamos el otro día. Usabilidad, tan y tan importante. Claro, todo esto es ¿qué es lo que hace? El comportamiento. ¿A qué dedica el tiempo libre? Es decir, ¿qué contenido miran? En este caso, también qué buscan, podemos saber. Es decir, podemos hacer un informe de palabras clave que han buscado en nuestro buscador interno. Es decir, cuando tienes un buscador interno, sabes que puedes ofrecerlo y la gente puede buscar productos, puede buscar contenidos dentro de tu propia web. Bien, pues hay un informe que nos dice exactamente qué es lo que buscan. Importantísimo. Esto de aquí es lo que sería el flujo. El tema del flujo es importantísimo, es muy clave y es muy bueno. A primera instancia puedes perderte un poco aquí, pero si os fijáis va por columnas. La primera columna dice dónde llega, es la página de aterrizaje, dónde llega una persona cuando llega a tu página web. En este caso vemos que la gran mayoría
más de 1000, bueno, casi 2000, 1950 personas o visitas, llega a la home, ¿de acuerdo? Esa gente que llega a la home, ¿dónde va? En este caso vemos que el gran bloque, que es el primero que encontramos que va a la derecha, va a la página de inicio. A continuación van a una categoría de manualidades. A continuación, es decir que vemos el flujo de dónde va a dónde se dirige. Después, la segunda opción sería sujetachupetes, que veis que hay 255. Esto es un post que va de la normativa europea sobre los sujetachupetes, que tuvo cierto éxito. Bien, 255 visitas han ido ahí. ¿Y esos dónde se han dirigido a continuación? Pues como vemos, se han dirigido a el post en sí. La primera interacción que han tenido a continuación ha sido de productos de sujetachupetes, etc. Lo mismo con después el tutorial de unas pulseras de trabillo, después vemos que el blog es el más interesante, categoría de telas y finalmente vemos un bloque de 3120 visitas y eso es el resto. Eso es el long tail. Una vez más, recordemos que el long tail es esas visitas o esas páginas o esos datos que son muy poquitos, es decir, que cada página tiene muy poquitas visitas, pero que todos juntos pueden ser sumados, incluso más que la mejor de las palabras clave o de las páginas. En este caso, vemos que tenemos 3120, lo que dice 3,12K, quiere decir 3120. Bien, pues 3120 visitas han ido a otras páginas. ¿Cuáles? El resto, muchas, hay cientos de páginas en esta web. Pero en cambio, fijémonos que todas sumadas son 3120 más que la página de inicio por sí sola que tiene 1950. O sea que imaginaros la cantidad de long tail que hay en esta página web, bueno, y en todas ellas, ¿de acuerdo? O sea, muy importante analizar esto. En cuanto a toma de decisiones, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Simplemente decir, si esta es la página que tiene más visitas, esta es la página que tenemos que optimizar más. Si esta página está cerrada en cuanto, por ejemplo, cuando vemos la de la categoría de telas, vemos en la segunda columna, la penúltima, vemos que categoría de telas ahí la gente ya no se dirige a ningún sitio más. Pues entonces tenemos que mejorar eso. Tenemos que pensar cuál es el recorrido y en el recorrido en el cual perdemos gente, tenemos que mejorarlo. Y último punto, de los cuatro o de las cuatro grandes categorías de datos que nos da Analytics. Recordemos que hemos visto quiénes son, o sea, sobre la gente, después de dónde vienen y después qué es lo que hacen en nuestra web. Y finalmente tenemos el último grupo, las conversiones. ¿Qué son las conversiones? Bueno, son varias cosas, pero los podríamos definir como objetivos que se han cumplido. Cuando tienes un objetivo, sea el que sea, ahora lo comentaremos, y se cumple, eso es una conversión. ¿Cuáles pueden ser esos objetivos que queremos convertir? Los típicos son contactos, compras y reservas. Contactos, si tienes una página web corporativa y captas clientes a través de esa página web, que contactan contigo a través de un formulario. Esos son contactos. Luego tenemos las compras. ¿Las compras qué? ¿A qué se refiere con lo de las compras? Alguien que nos ha comprado. Tenemos un e-commerce. Ya no tenemos una web corporativa, sino que tenemos un e-commerce y la persona nos ha comprado un producto. Eso es una compra. Y finalmente tenemos las reservas. En el caso que sea un hotel, un restaurante, un sitio de alquiler de lo que sea, nos han reservado una habitación, nos han reservado mesa, nos han reservado una bicicleta que alquilamos. Da igual, la idea es eso. Pero ojo, porque no queda todo ahí. Esos son los principales conversiones y lo que la gente normalmente quiere. Pero hay otros objetivos que podríamos llamar secundarios, pero que también son importantes para ver si la calidad de las visitas es la que esperamos. En este caso son las páginas vistas, por ejemplo, o el tiempo de estada en nuestra página web. Por ejemplo, podríamos considerar, porque a veces nuestra página web es puramente informativa. No buscamos un contacto, no buscamos una venta, simplemente buscamos informar. Bien, pues podríamos decir que vamos a considerar una conversión o un objetivo cumplido si la visita que viene a nuestra página mira, por ejemplo, 20 páginas dentro de nuestro site. Es decir, llega y va buscando clic, 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 va haciendo clic. A partir de 20 páginas vistas, eso es una conversión. Porque consideramos que la gente, por ejemplo, Wikipedia, ¿qué está buscando? ¿Está buscando que alguien le compre algo? No. ¿Está buscando que alguien contacte? No. Puramente es información. En este caso sería una página vista. Cada vez el objetivo.
En cuanto a tiempo de estada, lo mismo. Podríamos considerar que alguien que se ha estado más de 5 minutos echando un vistazo a nuestra web es un éxito, porque realmente si ha estado 5 minutos es que le ha interesado. Eso podría ser también un objetivo. Aquí vemos, por ejemplo, un gráfico con los objetivos conseguidos. Vemos que un 0,27% de conversiones sobre las visitas totales, que ha habido, por ejemplo, 35 transacciones, que han supuesto unos ingresos de 1.697,90 euros, que el valor promedio de cada pedido es de 48,51 y que hay 77 compras únicas. Y una vez más, esto ahora lo tenemos que analizar. Tenemos que decir, por ejemplo, algo fácil. El valor de promedio vemos que es de 48 euros. Bien, ¿qué podemos hacer para aumentar el valor promedio? Esto es el ticket medio de compra. Bien, pues es muy fácil. Podemos hacer una buena campaña de publicidad que diga, mira, si vamos a gastar, por ejemplo, más de 60 euros, vas a tener el transporte gratuito. Claro, si tú ahora le dices que con 60 euros o con 55, da igual, la idea es que si tú a partir del valor medio de pedido, en este caso 48,51, lo aumentas un poco y haces una promoción ahí, por ejemplo, a partir de 55 euros, lo que decimos, transporte gratuito, o a partir de 60 euros vas a tener este regalo, o un 10% de descuento, o lo que haga falta. Pero la idea es conseguir aumentar ese ticket. Pues entonces estarás aprovechando estos datos. Estás diciendo, vale, pues ahora como sé, porque evidentemente tienes que conocer eso, porque si no vas a ciegas, no puedes decir, bueno, a partir de 100 euros pedido gratuito, porque alguien que se gasta 48 euros no se va a gastar 100, pero quizás sí se va a gastar 55 o 60. Así pues, muy interesante. De hecho, cuando veáis un e-commerce que tiene una oferta a partir de X dinero, 60, 50, 70 euros, transporte gratuito, vais a saber cuál es su ticket medio. Su ticket medio va a estar por ahí un poco inferior. ¿Por qué? Porque precisamente la técnica que se utiliza siempre es eso, es un poco superior para crecer. Si tú ves esto, lo que no vas a hacer es decir, bueno, a 40 euros voy a poner los gastos gratuitos. ¿Por qué? Entonces, porque evidentemente la gente va a comprar incluso menos. O sea que, muy importante, lo que digo, toma de decisiones. Entonces, en cualquier, y esto es clave, en cualquier sistema de estadísticas y de datos y de analítica, tiene que haber un informe de embudo. ¿Qué es el informe de embudo? Es ni más ni menos que esto de aquí. ¿De acuerdo? Esto puede tener varias formas, pero os coloco esta porque es muy visual. La idea es que, por ejemplo, hemos tenido 941.000 visitas. ¿De acuerdo? De esas visitas, las buenas, es decir, que no han rebotado, ha habido 444.156, es decir, gente que sin porcentaje de rebote, es decir, gente que se ha quedado en nuestra página. De esas, usuarios únicos son 289. O sea, 289.000. Y de esos, fijaros que cada vez hay menos, y de ahí esa forma de embudo, y por eso se le llama embudo. Hay 12.035 usuarios convertidos, es decir, que han contactado, que han comprado, que se han pasado más rato de lo que haga falta en la web, etc. Es decir, fijémonos cómo va bajando en cada paso un 47% menos, un 65% menos, un 4,16% menos, y al final nos queda eso del final, que está en amarillo, es la gente que hemos conseguido convertir. Bien, pues todos los informes deben tener esto. ¿Y qué es lo que tenemos que analizar? Precisamente esos datos de porcentaje que hay a la derecha. Ese 47, ese 65, ese 4. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo, estáis perdiendo en cada paso un 47% de la gente, un 65, un 4. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Mejorar eso. Si, por ejemplo, nuestro embudo, aquí es muy simple, pero en realidad hay muchos más pasos. Muchas veces es, llega alguien a la home, imaginémonos un e-commerce, llega alguien a la home, hace clic en categoría de producto tal. O imaginémonos que no es ni un e-commerce de estos que tienen las categorías, sino que está peor planteado y es un e-commerce que primero tienes que llegar. Tienes que hacer clic en ir a ver categorías. Entonces tienes que hacer clic en la categoría correcta. Entonces tienes que hacer clic en el producto. Entonces tienes que hacer clic en añadir al carrito. Entonces vas al carrito. Entonces dentro del carrito a veces hay checkouts, que son 3 páginas más. O sea, introduce los datos de usuario. Después, segundo paso, introduce los datos de pago. Tercer paso, confirma la compra, cuando todo esto debería estar, porque fijémonos que cada paso pierdes gente. En cada paso pierdes un poquito de gente. Con lo que menos pasos, mejor. Más simple, más corto el embudo, mejor. Pero lo importante de este informe es ver en qué paso estás perdiendo más gente y ir a solucionarlo, porque si ahí hay algo, hay un problema. Porque igual te das cuenta, por ejemplo, que en el embudo de conversión de visitas, por ejemplo, de gente que viene con iPad, ahí se queda todo el mundo atorado. ¿Qué va a pasar? Seguramente
es que tu web no sea compatible o tenga un problema y dé un error cuando la gente se conecte desde iPad. ¿Os dais cuenta de la importancia? O resulta que en el checkout hay un paso en el cual perdemos el 50% de las personas porque resulta que el checkout es obligatorio registrarse, cuando no debería ser, porque obligatorio registrarse podrías comprar como usuario invitado, como invitado. O sea que simplificar eso. La idea es esa, simplemente ver qué se pierde en cada paso y mejorarlo. Y una vez más, para finalizar, lo más importante siempre, siempre, siempre es de la analítica web, es tomar acción. Es decir, es lo que he estado diciendo durante toda la clase de hoy. Tenemos que tomar acción en cada informe que vemos. Si vemos, por ejemplo, que el embudo de conversión falla un paso, tenemos que ir y preguntarnos por qué, indagar, hacer una simulación de compra y solucionar eso. Si vemos que la gente, por ejemplo, hay mucho rebote en la gente que viene desde dispositivo móvil, es que seguramente no está adaptada a nuestra web, tenemos que arreglarlo. Si vemos que la gente no nos compra nadie, por ejemplo, que utiliza Android o que utiliza Windows, es porque seguramente hay un bug ahí y no se está viendo bien nuestra web con ese navegador o con ese sistema operativo. O sea, o por resolución de pantalla. Es decir, tenemos que ir informe a informe mirando el por qué. ¿Por qué no funciona ese punto? ¿Por qué sí funciona el otro punto? Porque ambas cosas son importantes, tanto saber lo que funciona como lo que no. Porque lo que no funciona, evidentemente, lo tenemos que arreglar. Por lo que funciona, después lo podemos aplicar a otros ámbitos. ¿De acuerdo? Si vemos que, por ejemplo, funciona muy bien nuestro e-commerce a las 7 de la mañana de los sábados, tenemos que preguntarnos por qué. Y en el caso que veamos que funciona muy bien, ¿por qué no hacer entonces una campaña, por ejemplo, de AdWords o de Facebook a esas horas, empujar más a esas horas, que sabemos que es cuando la gente es más fácil que nos compre? Pues eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Siempre, después de cada análisis, de cada informe de Analytics o del sistema que utilicéis, tenemos que tomar acción. ¿De acuerdo? Importantísimo. En fin, señores, pues nada, hasta aquí la clase de hoy en cuanto a analítica. Si queréis saber más, ya sabéis que tenéis el curso de Analytics también disponible en la intranet. Y sobre todo, me interesa el feedback. Quiero saber qué os ha parecido este curso, estas 10 lecciones, y la que os haya interesado más, me diréis, mira, a mí el tema de usabilidad, o el tema de AdWords, o el tema de Facebook, o el tema de... Da igual, lo que os interese, lo que os haya gustado más, porque entonces eso es lo que voy a hacer. Quizás un curso especial para eso, o quizás lo voy a considerar para hacer más hincapié, como decía antes, en el curso de marketing online intermedio, que es el que vendrá a continuación. ¿De acuerdo? En fin, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Hasta entonces, ¡adiós!